Básicamente van a ser las mismas que hemos mencionado. Muy flexibles, permiten radios de trabajar en radios poleas muy pequeñas, potencia y velocidades elevadas, a eso nos remitimos al cuadrito que vimos al principio. Puede funcionar por ambas caras. Fíjense que este sistema es un esquemita, pero me permite ver que puede trabajar por ambas caras. Es un sistema de transmisión, digo, que incluso en algunas situaciones se lo utiliza como sistema fusible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se bloquea una de las ruedas, la correa empieza a patinar, ¿sí? Y me salva que se transmita el problema al resto de la transmisión. Entonces a veces se lo utiliza como un sistema fusible. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan? De cuero, las antiguas eran de cuero, eran eternas, eran de muy buen material, ¿sí? Hoy no se utiliza porque prácticamente el cuero hay que trabajar, no hay, hoy son textiles, de elastómeros, que son todos estos materiales sintéticos obtenidos por sintetización, ¿sí? Y bueno, acá está material sintético, está dentro de esta configuración. ¿Y cómo está formada? Una capa de recubrimiento que es de tejido elastómero o cuero, ¿sí? Eso tómelo entre pinzas porque justamente digo cuero prácticamente no la van a encontrar. Hay una capa de tracción, que es lo que decía, ¿sí? Que son cintas de material plástico, cordaje natural o sintético, ¿eh? En algunos casos vienen de acero, dependiendo de la tracción a la cual esté sometida, ¿sí? Hoy se utiliza mucho lo que son el teflón, el nylon, todo eso, que también tiene mucha resistencia a la tracción. Y finalmente la capa de adherencia, que es de material de elastómero, que es la que debe tener el coeficiente de fricción elevado para que la correa esté montada sobre la polea y tengamos un buen coeficiente de fricción. Estas son las tres capas que forman una correa plana. La selección. Acá no me voy a detener demasiado, no obstante con lazo no van a hacer selección de correa plana. ¿Por qué? Porque la correa plana prácticamente no se está usando, o se está usando en alguna cuestión muy particular. Pero lógicamente, en algún taller viejo, incluso el video que les voy a pasar al último, se filmó en un taller en el cual había sistemas de transmisión por correa plana, todavía existen, ¿sí? En los talleres de las escuelas técnicas, muchas máquinas todavía trabajan con sistemas de transmisión por correa plana. Por eso tienen que conocerlo, por eso. Bueno, la selección de las correas, los datos de entrada van a ser los mismos. La potencia de transmitir, cuál es la potencia que tengo que transmitir, cuál es la velocidad de la rueda motriz y cuáles son los factores ambientales en los cuales voy a montar ese sistema. Hacemos toda la selección, acá no me voy a detener, después lo ustedes cuando... Sí, en definitiva, la selección de una correa plana lo que me implica es determinar el ancho de la correa. ¿Sí? El ancho de la correa. En función de ciertas características que están dadas, hay fabricantes que me definen distintos parámetros para las correas planas, ¿sí? Pero en definitiva, el parámetro de determinar la selección de una correa plana es el ancho de la correa. Como digo, está puesto porque hay algunos sistemas que todavía están funcionando con él, pero prácticamente ha caído en desuso y por lo tanto lo van a encontrar en aplicaciones muy bien. Las correas de P, sí, incluso van a hacer 1 o 2 ejercicios sobre este sistema. Los datos de entrada, el tipo de aplicación, la potencia, la velocidad de la rueda, la distancia entre centros para saber cuál es el espacio que necesito disponer, y estos van a ser los datos de salida. Básicamente el dato de salida que a mí me interesa es cuánto es el número de correas, ¿sí? El número de correas que voy a tener que colocar para transmitir esa potencia. Profesor, cuando hablamos del ancho de la correa,
Esos parámetros, el N, el N sub Q, ¿qué significa? Ah, son las potencias correspondientes. Es una relación entre potencias. ¿Dónde está? Acá. Esta es la potencia unitaria básica, que es el N sub U, ¿sí? Y esta es la potencia a transmitir. La potencia unitaria básica sería la potencia que te va a transmitir el sistema de correas, que lo especifica el fabricante a través de un gráfico de un ábaco correspondiente. La relación entre la potencia a transmitir y la potencia unitaria básica es lo que me define el ancho de correa. En el caso de las correas de Bell, que son las más tradicionales, las más generales, las que van a encontrar prácticamente en el 85% de los talleres. Tanto Dunlop como Goodyear, que son los dos fabricantes más renombrados, ¿sí? Y que tienen estandarizado el sistema, van a encontrar que especifican el alto y especifican el ancho. Y eso me define una sección. Esa sección le pusieron O 0, A, B, C, D y E. Y esa sección me da justamente las dos dimensiones, el ancho y el alto. Esto está en milímetros y pulgadas. ¿Sí? Parámetros característicos que tengo que seleccionar por el primero es la sección. ¿Qué se hace? Me adelanto un poco a través de ese gráfico. En donde, en función de la potencia corregida, dice acá. ¿Por qué es la potencia corregida? Porque la potencia que yo tengo, la potencia que tengo de datos, la potencia a transmitir, la voy a corregir con un factor. Ese factor de servicio, tiene en cuenta el tipo de máquina conductora, el tipo de máquina que voy a mover, la conducida, tiene en cuenta si el sistema de transmisión o el sistema motriz es eléctrico, térmico, hidráulico, y además tiene en cuenta si ese sistema va a funcionar todo el día, parte del día o unas horas. ¿Sí? Entonces, corrige la potencia en función de esos parámetros. A eso le llamamos potencia corregida, y con esa potencia y el número de revoluciones de la motriz, generalmente de la polea menor, entro por esos dos valores y lo primero que voy a determinar es la sección de la correa. Es estas dimensiones. Las dimensiones correspondientes. Primer parámetro que determino cuando estoy haciendo la selección de correas trapeziales. Profe, una Sí. pregunta. Cuando tenemos la transmisión por polea cruzada, la correa que tenemos que usar tiene que ser de los dos lados igual, o sea, dentada de los dos lados o lisa de los dos lados. Y sí, va a tener que salir a trabajar por ambos lados, sí, por lo general. Sí. Otra cuestión, antes que me olvide. El catálogo también me define las dimensiones de la polea. Tienen todo cocinado, no hace falta que piensen nada. Se elegí la sección. Por lo tanto, defino todas las características de la polea. Tengo que comprar todo, ya está todo estandarizado. No lo van a hacer ustedes, la selección. La va a hacer el ingeniero correspondiente. Ustedes van a tener que decirle nada más, mirá, la correa que te estoy sacando es una correa sección B, ¿sí? Y tiene un largo de tanto. Eso, mandame uno. Todo lo demás, pero por lo menos ustedes tienen que conocer que está todo estandarizado. Polea, correa, ¿sí? Por eso hacemos una verificación muy rápida, no hacemos un diseño. Y bueno, y lógicamente puedo determinar relación de transmisión. ¿Ya no hablaba de la relación de transmisión? ¿Ah? Es la relación entre la velocidad angular de ambas ruedas. En realidad, es la relación entre la velocidad de la rueda, las revoluciones por minuto de la rueda motriz, sobre las revoluciones por minuto de la rueda conducida, o la relación entre los diámetros de la rueda conducida sobre la rueda motriz. Como hay una relación directa con la velocidad angular,
Por eso podemos definir la relación entre las velocidades angulares. Este parámetro también es un parámetro importante, conocer la relación de transmisión del sistema que estoy analizando. Bueno, acá está la fórmula de la longitud de la correa. Esta era la fórmula que habíamos visto, que no se... La distancia entre centros. La distancia entre centros, a veces yo la conozco por el espacio que tengo y a veces no la conozco. Entonces, cuando no la conozco, yo acá les he puesto dos valores prácticos, dos valores sacados del taller. Son útiles. ¿Por qué? Porque me dan una idea de cuál es la separación que voy a tener que colocar en una rueda respecto de la otra. Cuando tengo espacio suficiente, ¿dónde las pongo? ¿Más acá, más allá? ¿Muy juntitas o muy separadas? Bueno, las relaciones, les he puesto dos formas de calcular la distancia entre centros. En función del diámetro de la rueda mayor, ¿sí? Y les he puesto en función de la relación de transmisión. Estos dos valores, estas cuestiones son valores prácticos. Dan una noción, ¿sí? Permiten iniciar un sistema, una verificación con un valor dentro, un valor criterioso. Por lo tanto, tengan en cuenta estas expresiones, ¿sí? Y estas expresiones hay que ponerlas en la carpeta donde ustedes están formando todos los datos que ustedes van a necesitar en su vida profesional. Es importante que ya vayan haciendo una especie de biblioteca con datos que ustedes van a usar, que les va a servir en su vida profesional. ¿Sí? Conversión de unidades, algunas cuestiones de estas. Van a ser ingenieros y el ingeniero necesita todas estas cuestiones. ¿Está claro? ¿Ya están armando esa carpeta? No escucho nada. Bueno, hay que empezar a armarla. ¿Está bien? Bueno, todo esto es la selección. Esta gráfica, esta tabla, me va a dar la potencia que puedo transmitir de acuerdo a las secciones. En este caso he puesto en la sección B, ¿sí? Van a tener una tabla para cada sección correspondiente. Es la potencia que puede transmitir. Hay una potencia adicional que se le coloca, ¿sí? Porque los valores característicos siempre, por lo general, el fabricante genera datos para una relación de transmisión de 1 y un arco de contacto de 180. Y generalmente esas consideraciones no se dan en la práctica. No se dan, por lo general no se dan o están. Entonces, se consideran algunos valores adicionales. Esa es la prestación adicional. Hay tablas para calcular la longitud de la correa. Yo calculo una longitud analítica por la fórmula, pero tengo que adaptar esa longitud analítica a la longitud que me da el fabricante, ¿sí? Entonces después hacer la verificación en contrario, o sea, con la longitud real tengo que verificar algunos parámetros, volver hacia atrás y verificar algunos parámetros. Hay una corrección por longitud de la correa. ¿Por qué hay una corrección por longitud de la correa? Si la correa es larga, la duración es mayor. ¿Por qué va a ser la duración mayor? No lo lean, ¿sí? ¿Por qué va a ser mayor? Vamos a tapar la cuestión. Porque si yo analizo un punto de ese sistema de transmisión cuando está girando alrededor, ese punto va a pasar, al ser más larga, va a pasar menos veces o se va a friccionar menos veces. ¿Está bien? Si el sistema de transmisión es muy corto, ese punto que yo estoy analizando dentro de la correa pasa y se flexiona, ¿sí? Varias veces al dar vuelta. Cuando la correa del sistema de transmisión es largo, ese punto pasa o se flexiona muchas menos veces. Por lo tanto, se dice que hay un alargamiento de la vida, ¿sí? Se flexiona menos, dura un poco más la correa. Por eso hay un factor de longitud de correa. Pero eso también va a estar determinado por la velocidad de... Por supuesto, hay una serie de parámetros, pero son cuestiones teóricas que a veces son aplicables. Sí, indudablemente que sí. Los factores, por eso siempre digo, estas son cuestiones generales. Hay que pararse en el campo y ver dónde vamos a hacer el paso, ¿sí?
dónde estamos parados, cuáles son todas nuestras limitaciones y cuáles son todas nuestras las distintas consideraciones que hay que hacer. Desde allá, a ver. Bueno, como dije, para las trapeciales, lo que me interesa es el número de correas. ¿Sí? El número de correas está muy... Hay distintas consideraciones. Por lo general se dice que no trabajen más de 5 correas simultáneamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque el sistema después se complejiza, el mantenimiento es más caro. Por lo general ese es un número que es bastante ambiguo y hay algunos que te dicen que como máximo 3, hay otros que te dicen como máximo 5. Bueno, tómelo en ese rango, ¿sí? Más de eso, como decíamos recién, y bueno, hay que retocar, hay que ver que se puede retocar. Si los diámetros de la polea, si modificamos la sección de la correa, son distintos parámetros. Si me da mucho más de esos valores, tengo que analizar qué es lo que puedo retocar. Lógicamente voy a tener que hacer ahí un análisis de sensibilidad, ¿sí? Oye, es fácil hacer el análisis de sensibilidad, ¿sí? Se hace una planillita Excel y se van cargando los datos y después modifico datos de los diámetros y voy obteniendo valores. Oye, el análisis de sensibilidad de la época que yo estudiaba, que la computadora todavía no era muy frecuente, y bueno, había que hacerlo a mano, volver atrás, volver a recalcular, tomar una sección distinta. Hoy directamente el análisis de sensibilidad es muy sencillo, así que hay que tratar de hacer ese análisis. Profe, ¿qué son los factores de esos F que afectan a la potencialidad? Los factores, este es el factor de corrección por longitud y este por el factor de corrección por arco de contacto. El arco de contacto, pues decíamos que el catálogo lo da para 180 grados y generalmente por ahí los arcos de contacto no son de 180 grados. La correa dentada, no me quiero parar demasiado en esto porque lo van a practicar con lazo y lo van a hacer en un ejercicio. Bueno, para la correa dentada básicamente los datos de entrada son los mismos. Los datos de salida, ¿sí? Acá vamos a tener la diferencia porque vamos a tener un paso de correa. Como es dentada, el paso es la distancia entre dos dientes consecutivos. Es necesario tenerlo, ¿sí? Las características principales de la correa dentada, fundamentalmente no hay deslizamiento, no hay escape, que patine, si tiene una tensión correspondiente. Como es un sistema que engrale, la tensión que necesito es baja, la tensión inicial es baja. La velocidad es transmitida uniformemente, si el sistema está bien diseñado, debido a ese engrane la velocidad se transmite, por lo cual el rendimiento es mejor, bueno, ¿sí? Y bueno, todo lo demás son las consideraciones que habíamos hecho para los sistemas de transmisión por correa. Bueno, en este caso también hay un factor de corrección. Lamentablemente esto está todo en inglés porque uno de los fabricantes más importantes es Gates, ¿sí? Y Gates, bueno, lógicamente tiene su catálogo en inglés, ¿sí? Si ustedes se meten en la página de Gates, está toda la selección de la correa, pero está en inglés, ¿sí? Este factor de servicio también, función del sistema de transmisión motriz, del conducido, cuál es el sistema de transmisión, si es eléctrico, térmico, hidráulico, y de si es trabajo, si es servicio liviano, servicio pesado, servicio extrapesado. En este caso, en un gráfico parecido, pero acá lo que selecciono es el paso y no la sección de la correa, ¿sí? El paso es la distancia, dijimos, entre dos dientes consecutivos. Ya lo van a practicar con lazo. Esta tabla es parecida a la que habíamos visto para calcular la potencia que puede transmitir la correa que yo estoy seleccionando. Seleccionar el ancho de la correa, determinar la potencia básica. Bueno, esto ya lo van a practicar porque van a hacer un ejercicio de correa EP y un ejercicio de correa dentada. Así que después lo van a practicar. Cualquier duda de la vamos a lo que a ustedes les interesa. La instalación.
dijimos que es importante que se acuñe en los flancos la correa P. Y por lo general es importante que quede en esta posición y que no quede metida hacia adentro. ¿Sí? Por una cuestión que seguramente se está metida hacia adentro porque ha entrado mal o ha entrado muy forzada. ¿Sí? O la sección de la correa es muy pequeña comparada con la polea. Entonces, esta es la configuración más adecuada. Decía que admitía pequeños desalineamientos. Bueno, pero hay que tratar de evitar esto, que pase. Las dos ruedas, ¿sí?, debieran estar perfectamente alineadas. Porque indudablemente en esta situación, la correa va a tocar el flanco de la polea. Y donde toque se va a ir desgranando, se va a ir, ¿sí?, deshilachando, ¿sí? Entonces es conveniente que las dos poleas estén perfectamente alineadas. Como dice acá, esta polea está perfectamente alineada, ¿sí? Acá el señor, como decía, cuando hacemos el mantenimiento hay que limpiar, hay que rasquetear el canal de la polea por las partículas que se acumulan. No mezcle correas usadas con correas nuevas. Si yo tengo un sistema de transmisión con varias correas, si se cortó una, hay que cambiar las otras. Porque si yo monto la nueva, esa va a trabajar mucho más tensionada que las otras ya se estiraron. Entonces la buena técnica dice que hay que cambiar todo el sistema de transmisión. Por eso dice no mezcles correas usadas con correas nuevas. Y no hacer. ¿Okay? Se le da un pequeño giro, ¿sí?, una pequeña vuelta a la rueda y engancha directamente la correa. No montarlas así, con una barreta, porque la estamos dañando la correa y estamos dañando la polea. Ojo con eso. Si tienen un empleado que hace eso, desde ya hay que echar. Frecuencia de las inspecciones. Los siguientes factores para decidir cuándo inspeccionar. Como decía por allá, va a depender de la velocidad. Acá está. Depende de la velocidad de funcionamiento. Depende del ciclo de funcionamiento de la transmisión. ¿Sí? Habíamos hablado que si trabajaba en forma continua, si trabajaba en forma 2 o 3 horas, si trabajaba al mediodía. La importancia del equipo. ¿Sí? No es lo mismo que se me corte la correa del autito de mi hermano que la correa de un sistema de una alimentación, el famoso horno de Veralia, que si se para me queda cristalizado adentro y tengo que poner el horno. ¿Sí? Las temperaturas extremas, los factores ambientales y la accesibilidad del equipo. Esto es importante, a pesar de que no nos pareciera. Usen personal calificado. No se busquen a don Pepe porque me sale barato, ¿sí? Búsquense un tipo que sepa. Claro, un tipo que tiene nivel, ¿sí? Porque ese tipo les va a ayudar en su tarea. Si se buscan a don Pepe, me sale barato, pero don Pepe me va a mandar al muelle. ¿Está bien? Y no que tenga nada contra don Pepe, pero cada uno en su lugar. Personal calificado. Siempre desconecta el equipo. Siempre hay alguno que durmió menos de lo aconsejable y te viene y te toca el perilla y vos estás montando la correa y desconecta el equipo. Revise la posición de los componentes. Hay que ver cuando nosotros montamos y desmontamos, hay que revisar si están adecuadamente montados. Bueno, utilice ropa adecuada desde ya, y mantenga bien el acceso a las transmisiones. Parecen nimiedades, ¿sí?, pero son importantes que ustedes vayan haciéndose la idea de que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Consideraciones para el mantenimiento preventivo. Las transmisiones críticas. Una correa que me mueve un horno importante, cada 1 o 2 semanas tengo que estar mirándola. Estoy hablando en general, ¿sí? Si se puede toda la semana mejor. Las transmisiones normales 1 vez al mes.
Y las transmisiones o la inspección completa y las transmisiones que no requieren tanto mantenimiento cada 6 meses o cada año, ¿sí? Anual. ¿Sí? Por lo general, siempre se hace una parada anual en el sistema. Bueno, ahí hay que hacer las transmisiones, realizar completo. Pero las críticas, aquellas que me mueven un equipo importante, hay que estar permanentemente sobre ellas visualizándolas. La localización de averías, algunas preguntas que habría que hacerse. Después la leen esto es información que ustedes tienen que tener en su carpeta destinada a los profesionales. Para el final también. ¿Ah? Para el final también. Y para un final también, a ver, la preguntamos, claro. Sí, porque son preguntas de criterio y vos tenés que ir formando criterio técnico. Desde ya, ¿sí? Vas a ser ingeniero o ya estás en camino de ser ingeniero, estás cerquita de la punta. ¿Cómo te estoy motivando, no es cierto? Inspección básica. Bueno, acá les he puesto un montón. He puesto en rojo las más importantes o las que yo considero que podrían ser importantes. Léanlas, no me voy a detener ahora a analizar porque más o menos es de lo que hemos dicho. ¿Sí? Inspección de las correas, revisar fisuras, cortes de silache, eso es una inspección visual que hay que hacer permanentemente. Antiguamente eso se hacía en el auto. Hoy prácticamente como el auto vos abrís y no ves nada, bueno, no se hace. Pero los autos antiguos, cuando uno tenía un auto con cierta antigüedad, lo que revisaba era la correa, a ver si no estaba cortada, si no estaba así. Se podía ver. Hoy directamente ves una caja negra y la temperatura máxima. Reemplazar todas las correas que tengan daños. Bueno, esto es cuestiones que tienen que... Al desalineamiento, dijimos que tienen que estar perfectamente alineadas. El desgaste de las ranuras, de las poleas. Y esto es importante. A poca tensión, la correa rebala. A mucha tensión, estamos trabajando con un sistema que está forzado, y ese sistema, no solamente el sistema de transmisión por correa, sino que ese problema se va a transmitir a los árboles, se va a transmitir a los apoyos. ¿Sí? Me va a joder posiblemente los rodamientos, el árbol va a trabajar flexionado. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la tensión, hay que darle la tensión adecuada. El catálogo también me define algunos parámetros de tensión, algunas consideraciones ya las vamos a ver. El almacenamiento. Si les toca estar dentro de lo que es el almacén de la fábrica, posiblemente puede ser, ¿sí? Bueno, hay que almacenarlas en un lugar que no esté húmedo, en un lugar que no tenga temperaturas. Debe ser almacenada en un lugar fresco y seco, nunca debe ser almacenada al sol directo, cerca de tuberías calientes. Sí, debe ser almacenada en un lugar plano, perfectamente plano, para que no se tuerzan o no sufran fisuras por estar mal almacenadas. Y como siempre, como hemos hecho hasta el momento, pongo una serie de síntomas, la causa y la posible solución. Esta es una cuestión que es muy general. Hay muchas de esto, varias 2 o 3 páginas de esto, pero son cuestiones que ustedes les van formando el criterio. Y me interesaría, como he dicho siempre, están puestas en orden de importancia. En el primer ojo están las más importantes, las más frecuentes y así sucesivamente. Me interesaría que las lean. Algunas cuestiones nosotros las preguntamos en el examen. ¿Sí? Entonces también es importante que lo tengan en cuenta y que lo lean. No es solamente para guardar en las carpetas del profesional, sino que también es para que ahora las tengan en cuenta y vayan formando el criterio. Bueno, les he puesto vale. ¿Sí? ¿Cómo aumentar el rendimiento? Aumentando los diámetros de las poleas, aumentando el número de correas
lógicamente siempre estando dentro de los rangos que aconseja la buena técnica, o utilizando correas más anchas, agregando una amortiguación al sistema de vibración, mejorar la ventilación de la protección, asegúrese de que los diámetros de las poleas y tensiones externas estén por encima de los diámetros mínimos recomendados. Bueno, desde ya eso es una cuestión lógica. Utilice correas de alta calidad. Generalmente se compran correas estandarizadas, son de alta calidad, ¿sí? Double Goodyear, trabajan bien, no hay problema. Sustituye las poleas cuando estén gastadas. Bueno, acá está dicho un poco todo lo que hemos hablado, ¿sí? Así que déalo también. Algo de la alineación. Dijimos que nos conviene que trabajen de esa manera. Esta es la desalineación que se conoce como desalineación angular. Esta es la que se conoce como desalineación paralela. Ninguna de las dos configuraciones es conveniente que trabaje la correa. Reitero, esto es lo que dice la buena técnica. Indudablemente que si ustedes van a un taller me van a decir, ahora vamos a hacer alguna visita, me van a decir, miren, ingeniero, esas están desalineadas. Bueno, van a estar desalineadas. Están trabajando, trabajarán un tiempo, la vida útil se acorta. Bueno, o sea, vamos a las cuestiones que les tengo que transmitir yo. Sí. Pero cuando usamos entonces la configuración de la polea cruzada, ¿sí están desalineadas? ¿Ah? Cuando usamos la configuración de polea cruzada. Ah, bueno, no, y no, sí, tenés que tener sí para que no se cruce, para que no se toque. Sí, bueno, por eso, pero pues, estamos hablando de configuraciones normales, ¿sí? La de correa cruzada dije que se usa en algunas situaciones cuando tenés que darle distintos sentidos de giro a los elementos. No es lo más usual, ¿está bien? Esto es la buena técnica. Indudablemente que si van a un taller, en las visitas que hagamos posiblemente se encuentren 1000 cosas que no van a ser lo que nosotros dijimos acá, y bueno, eso se va a dar, ¿sí? El tensado. El tensado es importante. Sí, acá hay algunos valores característicos. El primer tensado se acostumbra a tensar la correa a un valor entre un 30 y un 50% superior en previsión del efecto de relajación por fluencia. O sea, se le da una tensión inicial importante porque después la correa se va a ir acomodando, se va a ir asentando, se va a ir estirando. Entonces vamos a tener que tener en cuenta y compensar ese efecto. Eso es lo que me está diciendo. Por eso dice que se le da un 30 o un 50% superior para evitar ese efecto. Y acá da algunos valores característicos. Esto lo da el catálogo directamente, ¿sí? La flecha del tensado, para poder tensar, está en función de la longitud del tramo libre de correa, la distancia entre centros, sobre estos valores. Más o menos algunos valores característicos. Está especificado. Sí, esto está sacado de Dunlop. Creo que el Goodyear utiliza lo mismo, los mismos valores, valores muy parecidos, así que compárenlo con la otra. Los dispositivos tensores. También, sin necesidad de hacer tanto detalle, nosotros por ahí pedimos los esquemas. Pedimos muchos esquemas, ¿sí? Porque un esquema aclara mucho si ustedes conocen el tema. Plataforma corrediza, ¿sí? Acá lo tienes que dibujar las dos ruedas y esta rueda se desplaza de tal manera de darle una cierta tensión, ¿sí? ¿Está bien? Por eso hablamos de plataforma corrediza. Este otro sistema tensor, bueno, este es un sistema tensor con una rueda tensora. Y este sistema, fíjense, el de la placa oscilante. Bueno, no es lo más usual que esté trabajando en esa posición, pero lo que se hace es darle distinta inclinación, ¿sí? Por eso habla de la placa basculante o oscilante, se le da distinta posición para tensar el sistema. Son algunas de las configuraciones que pueden encontrar. La más usual es la de la plataforma corrediza o usar la rueda tensor para tensar. Y estas cuestiones nosotros se las pedimos que las esquematicen. No hace falta que me hagan todo este esquemita, todo este
sino que hagan la rueda y esa rueda la monten sobre una plataforma corrediza. Directamente les ponen una corredera sobre el eje y de tal manera que me están indicando ahí que eso se desplaza. Esos son los esquemas simples que hay que hacer, ¿sí? Y lo pedimos porque un dibujo aclara si ustedes conocen el tema. Entonces estas cuestiones se piden. Bueno, veamos antes que nos vamos el video. Tiene musiquita. Es un taller viejo, ¿sí? Desde allá está filmado en un taller viejo. ¿Hay mucha vibración? Sí. Por eso aclaré que es un taller viejo, ¿sí? Tiene usar la máquina nueva ahí que va a mostrar. Ahí fíjense, se le rompió uno, está trabajando, tiene para 3, está trabajando con 2. Fíjense cómo zapatea las correas, ¿eh? Esa máquina es nueva. Fíjense el sistema nuevo, fíjense que en la correa, el sistema de transmisión no hay vibración. Esa es una fregadora. Fíjense los juegos que tiene ese árbol, ¿sí? Ahí hay vibraciones importantes, ¿eh? Bueno, la musiquita sé que a ustedes no les va a gustar, no es música de ustedes, ¿sí? Así que bueno. Correa dentada, no puedo poner a ninguno de los. Ahí tiene el sistema tensor, fíjense. Esa es la rueda tensora. Una consulta. Esa rueda tensora, ¿se puede aprovechar para transmitir potencia a otra? ¿Para qué? Para transmitir potencia a otra parte de la máquina. No, para el sistema tensor no. Bueno, este es de correa plana, fíjense de correa plana.
La antigüedad de la máquina actúa como fusible cuando la herramienta se traba. Pasa eso, en las máquinas de herramienta, por ahí se traba la máquina, la herramienta en el material, y bueno, ahí para evitar que se queme el motor, se actúa como fusible. Bien chicos, hacemos un descansito.